Señoras y señores, gracias, saludos, buenas noches. La Hora con Gregory recibe hoy día con mucho agrado a José Ricardo Taveras, abogado y político, escritor dominicano. Con él conversaremos aspectos de actualidad noticiosa electoral y también en una parte del programa utilizaremos un espacio importante para hablar sobre el tema de Haití, aspecto que maneja muy bien José Ricardo Taveras, a quien doy la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Gregory. Muy satisfecho y contento de estar aquí en esta hora contigo. Gracias. Y con los amigos que están en su casa. Desde luego, José Ricardo. Como conoces, igual que todos lo sabemos, estamos ya prácticamente a horas, a días de las elecciones generales del 19 de mayo de 2024. Me gustaría que hagas un esbozo de qué miras, qué es lo que percibes como posible resultado en ese día tan importante para todo el que vaya a votar. Bueno, yo creo que es uno de los procesos más extraños que yo he visto en mi vida. Porque en primer lugar, siempre se ha dicho que las encuestas son manipuladas. Y siempre en todos los procesos hay guerra de encuestas. Eso es normal. Eso es parte del juego, es normal. Pero este es un proceso más o menos inédito, en el sentido de que tú tienes la oposición integrada por un partido que viene de una división desde el 2019, el partido quizá más importante del país, dividido en dos. Lo cual provocó, nadie tiene por qué dudarlo, porque fue una crisis profunda. Esa división creó condiciones para que el PRM pudiera accesar al poder, y obviamente arribamos a este proceso con una alianza de esa división, como dice el propio presidente Danilo Medina, una alianza extrañísima, pero con un poder también obsesivo, porque yo no conozco precedentes de haber visto, se parece un poco a Danilo en ese sentido, pero yo no conozco precedentes de haber visto un poder tan empeñado en un proceso reeleccionista desde el momento mismo en que resultó electo en el 2020. Tampoco hay precedentes de un proceso donde se haya gastado tanto dinero. Yo creo que estamos reeditando ciertos vicios del proceso del 2020, porque todos sabemos que en el 2019-2020 se produjo todo un operativo para desmontar la candidatura de Leonel Fernández en el PLD, y tú sientes como que estamos en una situación parecida, en el sentido de que ese operativo se está montando para consolidar el PRM. Y el proceso está bastante maleado, que tú lo sientes con esta saltadera de dirigentes de oposición, que todos sabemos que en la práctica está motivada en gran medida por los vicios del sistema. José Ricardo, si yo te pido que saltes y tú saltas, ¿a cuál de los dos se le debe imputar la culpabilidad? La culpabilidad, tú dices de... Tú me dices que en este proceso tú ves mucha gente saltando. Claro, el transfugismo está... Muy bien, pero ¿quién? Como tú sabes lo que yo no había visto, comprando candidatos que perdieron. Muy comprando candidatos que ganaron en el nivel municipal. Porque obviamente todos sabemos que eso no es ingenuo. Todos lo sabemos. Ahora, tú dices que ¿quién es culpable? ¿Quién es responsable? ¿El que le dice al otro, ven, salta, o el que salta y se va para el otro lado? ¿Cuál de los dos es el responsable? Bueno, mira, yo creo que todo el mundo tiene derecho a migrar donde le dé la gana.
Ahora, el problema es por qué tú lo haces. O sea, todos sabemos que eso en medio de un proceso electoral generalmente no se produce de manera gratuita. Y no estoy diciendo que te compran, a veces es porque siempre hay de por medio la entrega de alguna ínsula. No, ese tipo de movimiento en contextos como los actuales, eso no se da tan sencillo. Ahora, el tema de buscar un culpable, cuando tú tienes un problema que es sistémico. Pero precisamente porque es muy en serio ese tema que estás planteando y es una incógnita que también tengo y que puede tener cualquier persona porque solamente o normalmente, usualmente se critica a que alguien está comprando al otro, están comprando. Y el que se vende también es un charlatán, porque el tema es que el tema es sistémico. Cuando yo te digo, cuando yo te digo, eso es un cáncer del sistema. Porque es tan perverso el que se vende como el que te compra. Y a veces, o sea, cuando tú tienes dirigente valioso y tú ves un partido que lo quiere cooptar y se vale del estado de indefensión económica que puede tener una persona en un momento determinado, porque hay personas que se van a veces acorraladas, porque tienen situaciones personales que atender, urgencias, a veces personas que se enfermas o que tienen un pariente enfermo y de ayuda hay que ayudar a fulano, porque y entonces ahí no se produce a veces ese tipo de cosas, sino que el gesto te trae. Ese tema es delicadísimo, porque es un cáncer del sistema, porque es que si tú me dices que ahora tiene expresiones inéditas, sí, masivas, sí, pero en el pasado se produjo, no con la intensidad con que no se ha producido en este proceso, porque lo de ahora es inédito totalmente. Pero tenemos que reconocer que es un vicio sistémico y que cuando tú tienes un sistema político que opera de esa manera y a los niveles que está operando, porque yo no había visto eso de como un síndico que acaba de ganar mudarse de partido, un candidato que acaba de perder mudarse de partido, candidatos a regidores, pero es en masa, porque es a nivel nacional que está pasando una cosa a lo que no estábamos acostumbrados. Pero ahí tendremos que, la clase política dominicana tendrá que sentarse a reflexionar, porque la lealtad no es a los partidos, la lealtad es al presupuesto nacional. Entonces, tú no puedes fraguar un sistema político que perdure en el tiempo, que genere costos de esa naturaleza, sin que en algún momento implosione. Porque ahora mismo tú ves que se va un dirigente de X o Y comunidad, un síndico, pero tú te puedes llevar el síndico, pero el equipo del síndico se queda igualito en el partido que estaba. Pero ahora ya tienen conciencia de eso, pero ese síndico se va y le dan 20 y 30 pensiones. A todo el que tiene de 45 para adelante le buscan una excusa. Le dan una pensión y ese ciudadano que no estaba ganando nada ya tiene garantizado hasta que se muera 50, 60, 80. Bueno, tuviste que salió en el periódico que las pensiones de marzo le van a costar al país casi 21 millones de pesos mensuales. Las que otorgaron en marzo nada más. Esa práctica que va, lo que uno piensa es a extenderse en el tiempo y en otros procesos y a superarse a sí misma, ¿a dónde puede llevar? A la misma administración, porque todo tiene un límite. No, es que yo esto yo lo asumo como un vicio del sistema, es un cáncer. Cuando te hablo de cáncer, es que sabíamos que habían, esa conducta existía, porque no es exclusivo del PRM. El tema de las pensiones nuevo, pero como mecanismo de compra de políticos. Eso
Eso hay que... Son las llamadas pensiones especiales. Sí, sí. Eso siempre se han dado y muchísimas de ellas son justas. No quiero decir que todas las que están dando son así, pero... Pensiones solidarias. Óyeme, yo no quisiera, no te voy a citar comunidades, pero yo conozco gente en muchos sitios, yo fui diputado y conozco gente de todos los partidos. ¿Cómo yo me enteré de que se está usando el mecanismo de las pensiones para hacer mudanzas de cuadros? Con dirigentes del PRM, molestos porque a los cuadros históricos del PRM, muchos de ellos sin trabajar, entonces vienen y compran dirigentes, se llevan a la estructura completa a través de comprometerlo. Todo el que está para pensiones le dan una pensión, el que no da le dan un trabajo o una botella, y entonces garantizan la movilización de la estructura completa. Y entonces sobre esa base, ¿y quiénes son los que, a mí al menos, me lo han dicho los dirigentes del PRM? Cuando te dicen, entonces los compañeros que nos bajamos a fundar, cuando nos fuimos del PRD, que hicimos esto, entonces tengo un reguero de gente, se quejan contigo. Y a fulanito se lo llevaron, lo tienen, te lo meten en algunos, por cierto pudor se van, no se van al PRM, se van a un partido aliado que está ahí, que está fortaleciendo su estructura con esos mecanismos, entonces ellos van y se alojan ahí. Pero eso es un vicio sistémico que en este momento está haciendo metástasis. Por eso es que yo veo este proceso con mucha preocupación, porque todo lo que se está produciendo aquí no es inédito para nosotros, la gravedad, la magnitud con que está ocurriendo en este proceso. ¿Y qué consecuencias puede haber sobre eso? Pero cosas de ese tipo son las que llevaron a Venezuela donde está. Cosas de ese tipo. Prácticas similares. Claro. El proceso del tema de la corrupción, la conchupancia, pero no a Venezuela. Cuba llegó, es un proceso que tenemos más lejano en el tiempo, en sus raíces. No todos los dominicanos conocemos qué pasó. Sin embargo, José Ricardo, escuchándote, el televidente, escuchándote yo, teniendo el criterio que tienes con las muestras que das de cosas, de hechos inadecuados que hace la presente administración, tú cuestionas al presidente de la República y puedes estar seguro que él te garantiza y quizás te convenza que esta es una gestión administrativa más pulcra que cualquier otra que pueda haber habido. Entonces, vamos a esperar. ¿De qué lado es que está la certeza, la verdad? Bueno, vamos a esperar porque todo lo que sube baja. Las prácticas corruptas de clientelismo, de conchupancia, en este gobierno se han agravado. Ya no es un cáncer larvado, no. Un cáncer haciendo metástasis. Pero yo voy más lejos. Yo he conversado mucho con mis amigos y reflexionando, porque aquí hay ciudadanos, entre los que yo quisiera inscribirme, que pensamos que yo puedo tener mi simpatía. Yo te he dicho otras veces que yo, en términos personales, al presidente Abinader le tengo distinción, es un actor político. ¿Cuál es su pecado histórico? Haber vendido un cambio y haber recrudecido los vicios que se supone que él estaba obligado a cambiar. O sea, estamos hablando de un cáncer diagnosticado a un cáncer ya en etapa terminal. Hacia eso es que estamos migrando. Aquí el tema de las pensiones nunca fue un escándalo, ahora es un escándalo. El tema de la compradera de dirigentes siempre lo hubo, ellos mismos se quejaron con el tema de cuando se desmanteló el PRD y se dividió el PRD. Ahí hubieron movimientos de los cuales se quejaron ellos y fundaron su PRM y hubieron... Hay niveles en que los sistemas tienen que reunirse. Después que pase este proceso, si aquí hubiese un liderazgo político en actitud de trascendencia,
y esa palabra dice demasiado, se deben reunir todos para crear las reglas de juego del sistema político. Prácticamente hay una similitud en la característica de todos los partidos del sistema. Tiene que haber un código de ética de la conducta del sistema político. Pero ¿quién lo propugna? ¿Quién lo presenta? Es que, mira, por ejemplo, el que siempre está en el lugar indicado para impulsar ese tipo de cosas es el presidente de la República. Yo suponía que el presidente Abinader iba a impulsar ese tipo de cambio, pero es que no. Es que los vicios se están multiplicando al cubo. Entonces, yo, por ejemplo, el uso del tema de la corrupción en el debate político. Yo digo que la corrupción es un drama, es parte de la miseria humana. Ninguna familia, ninguna institución, ninguna nación está exenta de tener elementos corruptos. Sobre todo si el Estado nunca tiene una política tendente a luchar contra la corrupción. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un debate electoral, ¿cuál es la oferta que está haciendo el presidente Abinader para quedarse? Dime una, tú que estás en el medio. O sea, dime cuáles son las expectativas que le está creando. Que no sean, por ejemplo, a nosotros nos rinden los chelitos. Ahora no hay corrupción. Antes esto lo otro. O sea, hay un antes y un después de este gobierno en términos de transparencia. Lo cual no es cierto. Pero, por lo menos, el presidente se empeña en vender esa imagen. Pero ¿cuál es, por ejemplo, hacia dónde va el país estos 4 años que él quiere que le den? Muy bien, José Ricardo. El tema es, no miren para atrás. Ese es el mensaje. No miren para atrás, sí, pero ¿qué vamos a mirar para adelante? Haces un planteamiento que quien te escucha, con la credibilidad que tienes, la capacidad y el derecho que tienes de expresarte, es digno de prestarle atención, porque estás hablando, como decimos los dominicanos, palabras mayores, cosas mayores. Claro. Ahora bien, eres político y es posible que yo piense que estás influenciado por el aspecto de que no eres parte de este gobierno. Esa es una. Hay otro aspecto, y con eso cierro mi pregunta, y es que no veo sectores de la vida privada, a menos que sea sector político, porque ni el sindical, que tengan pronunciamientos similares de preocupación al que tienes, criterios de observaciones críticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Solamente el político es que se da cuenta de esos riesgos? ¿Y por qué hay un silencio entonces en una parte que tiene a muchos sectores importantes de la sociedad y no hablan sobre ese aspecto? ¿Cómo lo explicas? Bueno, qué pregunta. Mira, es que son parte del problema. Tú acabas de ver el sector sindical, líderes históricos del sector sindical, haciendo un acto proclamando el candidato a senador del gobierno. Y en el contexto en que eso ocurre, también sale a relucir que los principales líderes sindicales del país fueron pensionados. O sea, y entonces esa conexión con lo que has mencionado. Pero tú viste la noticia de que fueron pensionados. Evidente, claro. O sea, ellos han sido sindicalistas toda la vida y no es el sindicato que lo está, es el contribuyente dominicano. Y en el contexto en que ellos salen a hacer proselitismo en el sindicato a favor de uno de los candidatos a senadores. Entonces, si tú te pones a mirar eso, cuando tú te refieres al empresariado, ¿por qué no se refiere a este tipo de cosas? Porque son parte del problema. Porque esto es una plutocracia, te lo he dicho otras veces. Aquí no se puede hacer un enfoque del tema de la corrupción
sacando de la ecuación al empresariado. Porque donde hay corruptos, hay corruptores. Y los grandes beneficiarios de las contratas y de las compras del gobierno no somos ni tú ni yo. Aquí hay problemas en el liderazgo religioso, que ha sido cooptado. Aquí todas las iglesias reciben sus organizadas, reciben apoyo económico. Entonces tú ves que ya tú no te topas con liderazgos de naturaleza religiosa en capacidad de hacer demandas de cierto tipo, porque tienen un financiamiento estatal calladito ahí, de todas, no te estoy hablando de una ni de dos. Entonces tú ves que esos líderes que tú antes podías decir que tú tenías, siempre la iglesia ha sido muy respetuosa del poder. La católica, la evangélica, respetan el poder temporal. Pero una cosa es eso y otra cosa es un silencio sepulcral, total, indolente con las cosas de la sociedad. Entonces tú te pones a mirar, el sector empresarial no habla de esto porque es parte del problema. Es parte del problema. Aquí tenemos que repensar esta sociedad, porque tú tienes, ¿por qué eso? Yo te digo porque son parte del problema. Los órganos llamados a regular el mercado económico, ¿en manos de quién se ponen? Todos esos muchachos que tú ves ahí dirigiendo órganos que están llamados a ser reguladores del sistema económico, de alguna manera son ejecutivos o vinculados, la mayoría, a grupos económicos. Te lo sacan de su staff y te lo meten en Proconsumidor. Digo, yo no sé ni quién está, no me recuerdo ni quién está ahí, pero puede que haya un político en uno que otro, pero siempre hay cierta afinidad. Siempre hay cierta afinidad. Y ahí hay intereses creados que mantienen presencia permanente en algunos ministerios llamados a ser órganos reguladores de intereses sensitivos, de mercados sensitivos de la sociedad dominicana, que no te generan ningún cambio. Tú tienes ahí, gente valiosa, como Hito, por ejemplo, un muchacho muy cordial, muy bien preparado. ¿Te refieres a Hito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio? Que sacó su formulita y cuando le llegó la hora no ha podido hacer nada. Y entonces... Sí. No, por ponerte un ejemplo, y sí. Mira que yo sé que yo lo conozco, una persona a quien yo le tengo respeto, pero lo que te digo, ahí hay intereses pétreos que inamovibles. Entonces aquí tenemos que revisarnos todo. ¿Tú sabes por qué? Porque ya yo, que soy político, ¿verdad? Un político medio en receso, pero estoy ahora mismo en licencia partidaria, concentrado en mi ejercicio profesional, pero no dejo de opinar porque tampoco me voy a anular. Ahora, yo lo único que estoy pensando como ciudadano, ¿tú sabes qué es lo que yo estoy pensando? Que al ritmo que vamos, con el nivel de endeudamiento, con la pírrica calidad del gasto, cuando tú tienes, no lo digo yo, porque yo leo los economistas y salgo a repetir como un papagayo, cuando yo veo que 2 o 3 economistas serios dicen X o Y datos, que los gastos de inversión de este gobierno han bajado a un 11%. De la inversión, estamos hablando de inversión en infraestructura, en obras reproductivas. No es que no están gastando, se está gastando más que nunca. Claro, por eso que tú ves que te dicen que te van a dar el bono de Navidad, te emiten un viaje tarjeta y resulta que el fondo de Navidad te lo tienen todavía válido hasta junio. O sea que aquí hay una segunda vuelta y todavía julio están como cobrando con cargo
al fondo de Navidad del 2023. Estamos escuchando villancicos. Exactamente. Entonces, bien. ¿Tú crees que eso hay calidad de gasto en eso? Con esa preocupación que tienes, si los sectores que has yo indicado, no quiero salir huyendo como le ha tocado desgraciadamente a los venezolanos. Entonces, si los sectores que has señalado miran para otro lado, entonces cuando llega una elección, que la tenemos ahí al doblar de la esquina, ¿qué pasa con el elector? Que entonces puede decidir enderezar lo que indica se está doblado, y sin embargo el elector normalmente hace lo mismo cada 4 años. ¿Cómo explicas eso? Bueno, aquí hay un fenómeno. Balaguer, hay que reconocerle que hizo un esfuerzo en establecer una clase media aquí en el país. Históricamente a Balaguer hay que ponerlo en un pedestal porque la clase media viene siendo como una especie de catalizador social que genera un equilibrio. Pero esa clase media, que es el sandbag de los impuestos, de todo, que es la que más padece. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un perfil, un chinchín, que te pone un saquito y eres un empleado que gana de 25, 30 mil pesos para adelante, no te van a dar ni bono gas, ni bono luz, ni que tú no estás entrando en el plano de las políticas sociales. Tú eres, en términos de políticas sociales, una persona segregada. O sea, tú no eres parte de ese pastel. Entonces tú tienes esa persona que en la medida que consolida cierto estatus de bienestar en niveles profesionales, la clase media dominicana tiene una gran responsabilidad con la desgracia que padece el país. Porque es una de las más críticas y una de las más indiferentes. Y la más desinformada. ¿Y cómo se explica? Yo no entiendo. Porque yo te lo digo porque yo me muevo en muchos ambientes, participo de varias peñas y algunas veces yo oigo y me callo porque no quiero, porque cuando tú estás en reuniones de amigos, a menos que me pidan una opinión, no me gusta contrariar porque el estigma del político te hace que todo lo que tú digas esté contaminado. Pero cuando tú te pones a ver la mayoría de clase media dice, yo me voy para la playa, yo no voy a votar nada. Esta pila de ladrones. Y todo, el discurso también de estigmatizar la actividad política es parte de una agenda que quiere tener el poder político arrodillado. Por eso es que tú ves que hay intereses. Aquí es suave el tema, porque aquí, por ejemplo, don Pepín, que te maneja muchos medios, pero nadie puede decir que esos medios no son abiertos, ¿verdad? Y aquí se ha logrado como cierta apertura, quizás por ser una sociedad pequeña, una isla donde todo el mundo se conoce, las cosas como se... Pero aquí en América Latina hay países donde el acceso a medios de comunicación masiva es un tema de un coto cerrado. Y nosotros tenemos ese problema. Entonces, eso de estar vendiendo que la actividad política es dañino, nos hace un daño del caray. Esos son los que se abstienen. Ya. José Ricardo, vamos a hacer una pausa. En breve retornamos para seguir en el desarrollo de la hora con Gregory, con nuestro invitado de hoy día, José Ricardo Taveras. Retornamos en breve. Continúo conversando con José Ricardo Taveras. José, antes de entrar al aspecto que tiene que ver con lo que sucede en Haití, que evidentemente está directamente relacionado con nosotros, me gustaría escucharte tu opinión sobre la preferencia electoral, que aparentemente hay mucho indicio, es lo que se ve, es lo que se oye, las encuestas dicen eso, que
hay definición prácticamente en primera vuelta a favor del partido de gobierno. Sí, mira, yo lamentaría mucho que en esta ocasión no haya una solución de segunda vuelta. Porque una solución de segunda vuelta permitiría al elector desgallar un poquito mejor las ofertas. Porque te he dicho que esta es una campaña muy sui generis. Porque el que más posibilidades tiene de ganar no nos está diciendo hacia dónde nos lleva. Simplemente que no miremos para atrás. Tú te buscas la campaña del gobierno es que no miremos para atrás porque son todos corruptos, lo cual no es cierto. No existe, porque te dije, los políticos de este país tienen que sentarse, como te decía, para llegar a ver cómo hacen un código de ética, porque la corrupción no es exclusiva de ningún partido. Es parte de la miseria de la humanidad. Tú lo que tienes que hacer es procurar que los gobiernos permitan la implementación de luchas para hacer intolerable la corrupción, pero nadie la va a hacer desaparecer. Ahora, si nosotros seguimos con el jueguito de que todos los PLDistas son ladrones, que todos los PRMistas son ladrones, que las sociedades que pierden sus paradigmas personales e institucionales, en un momento se pierden, se desorientan y son presas del populismo que nos conduce a la pérdida de la democracia. Entonces, por eso te digo, no hay dudas de que el presidente Abinader, en este momento, porque todas las encuestas, incluso las que plantean escenarios de segunda vuelta, lo colocan en primer lugar. Yo siento un panorama muy enrarecido. Siento que hay como yo diría, como que la moral de la oposición se ha ido levantando. Yo soy de los que cree que es posible que haya una segunda vuelta. Sin embargo, es una percepción. No puedo afirmarla, pero no sé si creer en quién creer. La oposición ha hecho un ejercicio efectivo como opositora. Yo creo que no. ¿Qué le ha faltado? Le ha faltado garras. Le han faltado garras. Porque es que aquí hay mucha tela por donde cortar. O sea, tú no puedes apostar. Y solamente es denunciar, solamente es criticar, no una promesa, una propuesta, porque también habrá que ver la cantidad de confianza que el elector puede tenerle a un candidato, si le cree, a un político. Sí, pero el problema es que si tú tienes un debate donde aquí hay un coro de ángeles que están gobernando y de este lado hay un coro de demonios, entonces un escenario de esa naturaleza, por ejemplo, y el debate muy contaminado en todas las vertientes, entonces el uso de mecanismos, por ejemplo, para que tú veas, balancear un poco las cosas, porque no es todo contra el gobierno. Al presidente lo acusan porque tiene una compañía offshore, que qué. Las offshore no son un pecado per se. No significa que el que tiene una offshore no tiene por qué estar lavando ni haciendo nada indebido. Una offshore, como una compañía nacional, igual que un ser humano cualquiera, puede ser dedicado al bien o al mal según la decisión que toma el que la controla. O sea, no podemos llegar a niveles así en el debate. Ahora, si este coro de ángeles nada más dice, ustedes son todos unos demonios, bueno, espérate, hay mucha tela por donde cortar. Tú tienes, por ejemplo, muchas manipulaciones, que nosotros hemos hablado 1000 veces. La política, casualmente, con el tema haitiano, para mí no ha habido una política más hipócrita. Mira cómo te reconocen al presidente en Washington. En el ecosistema
del think tank empresarial de la OEA, vienen y te le dan un premio, lo están ungiendo. Lo están ungiendo. ¿Por qué? Porque es un candidato favorable a su situación. Eso es un tema que hay que sacarlos a relucir. Tú tienes que sacar a relucir las debilidades de este gobierno. Por ejemplo, tú no puedes apostar a que la crisis económica se va a llevar el gobierno. Nada más no es con los huevos y los plátanos y la vaina. No, no, no. Aquí hay, por ejemplo, a Leonel Fernández. Leonel Fernández, que salió en el 2012 del poder siendo un importante activo de la democracia dominicana, tanto desde su partido como desde fuera, de grupos de interés, se dedicaron a bombardearlo como una persona moralmente cuestionable. Sin embargo, yo no he visto el primero que haya dicho, que Leonel es un ladrón, que Leonel esto, pues yo no he visto el primero que salga a decir, esta es la finca de Leonel, esta es la fábrica de Leonel, esta es la mansión de Leonel, y el estigma es Funglode, que está liquidada y publicada. Entonces, no, espérate, vamos a ver la obra de Leonel, la de Balaguer, la de Abinader cuando salga, tiene que medirse en función del legado. Un lujo del presidente. El presidente Abinader está, desde mi punto de vista, desorientado. Porque cuando tú ves una persona que te baja el gasto de inversión en obras reproductivas, gastos de capital, en gastos de capital a un 11%, tú dices, va mal orientado. Pero sin embargo tú ves como que él tiene deseo de hacer cosas. Bueno, pero lo que hay que ver si logramos que él cambie de actitud para que pueda dejar un legado. Porque él te dice, bueno, ellos hicieron un Hitler, yo llevo 10, pero ve a ver los Hitler, que es lo que están haciendo. Que la UAS la llevamos a que yo qué sitio, entonces tú vas a una escuela primaria, te le ponen un letrero, o sea, ¿hacia dónde que vamos a llevar el país? Ese tema de la educación, gravísimo, gravísimo, lo que nos está pasando. Ese tema debió ser un objeto de mucho debate, lo que es la educación y el tema haitiano. Por ejemplo, tú ves que llevan el tema haitiano al debate presidencial y a mí ¿cómo te diría? Me desanimó. ¿Por qué tú mencionas que el tema haitiano en ese gobierno se ha manejado de manera hipócrita? Bueno, porque mientras se dice todo lo que se debe decir, se hace todo lo que no se debe hacer. Y se gobierna esa agenda con sectores vinculados a la agenda de los intereses internacionales, que han vivido de eso, muchos de ellos, para que esos sectores sean los que gestionen la política migratoria en la República Dominicana. Tú te lo buscas todo. Y cuando no es por una razón, es por otra. Tú te buscas el ministro de Economía, el director del Instituto de Migración, te busca el ministro de Agricultura, que aunque no digo que haya vivido de ONG ni nada de eso, pero obviamente es un empresario, el principal empresario de plátano del país, según me dicen, vinculado a sectores empresariales que quieren sostener el caos migratorio porque quieren esa mano de obra en las condiciones en que la están explotando. Entonces, tú te pones a mirar todos los alfiles que rodean el rey y todos provienen de estamentos que incluso han sometido a la República Dominicana a jurisdicciones internacionales. Entonces, el canciller, entonces tú no puedes tener esa coherencia. Entonces, tú dices todo lo que tú dices y va y te va. Por ejemplo, un viaje anterior va el presidente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahí adentro lo que él habló fue de cambio climático, y
y dijo 2 o 3 tonterías, pero en la sala de prensa, que es te ponen una cosa para que los dignatarios hablen, frente a los periodistas va y lee un discursito, y aquí vendieron como que eso fue lo que él le dijo al Consejo de Seguridad. No fue así. Eso no fue así. Él fue a decir eso para levantarse. Entonces ahora tú vienes a enterarte que la frontera se cerró porque Ariel Henry lo pidió. ¿Qué opinas de ese pronunciamiento que ha causado sorpresa? No, pero él dijo que él había tomado esa decisión. Pero claro que tiene que causar sorpresa. Claro. Porque es lo que te estoy diciendo. Yo te estoy explicando que no hay una política de fondo con ese problema, que es el más grave que tiene el país. ¿Tú crees? Cuando tú veas que llegue un presidente y diga, en primer lugar voy a poner un ministro de Economía que va a bloquear todas las ayudas internacionales que vengan dirigidas a ONGs que están aquí combatiendo al Estado Dominicano. Porque ahí es que se bloquean, ¿tú sabías? Porque todas esas ONG que tienen financiamiento extranjero no es que le hacen una transferencia de Washington aquí. ¿Tú sabes cómo que le llega el dinero? Ellos ponen que el dinero lo donan a la República Dominicana. La República Dominicana acepta en el Ministerio de Economía esa donación. Y pasa a la ONG. Le dota de un código SNIP. Y de ese código SNIP es el que le abre la llave para entrar al presupuesto nacional. Y a través del ministerio entran los fondos al Estado Dominicano. Y a través del presupuesto entonces se canalizan a las ONGs. Entonces, tú me dices a mí, si yo fuera presidente, por ejemplo, que yo voy a permitir un ministro que me vaya ahí a majaretear fondos para que vengan a torpedear al Estado Dominicano, para que con esos fondos se armen juicio contra el Estado Dominicano y se cuestione la sentencia 168.13. Punto número 1. Para que tú veas una ficha clave que cualquiera no sabe que eso es así. La Cancillería. Yo te lo digo porque cuando yo fui director de migración, yo bloqueé fondos, porque yo, gracias a Dios, logré el apoyo de don Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse, mi querido amigo. Y se alió conmigo y creamos una situación difícil en el gobierno. Y llegamos a bloquear fondos. Obviamente, después de Montalvo le resolvía. Pero creábamos un problema. Entonces, tú cuando ves a un presidente y diga, bueno, he firmado con una compañía de clase mundial para que lleve a cabo las relaciones públicas de la República Dominicana en el manejo del tema haitiano. ¿Y el presidente está conteste de esa situación? Yo me imagino, no sé si está conteste, pero yo lo que lo veo diciendo es que manden una intervención para Haití, que manden los militares. ¿Tú crees que eso de Kenia ni nada de eso? Óyeme, Kenia, los policías kenianos y los de 2 o 3 islas, es una forma de lavar la cara de vergüenza que tiene Naciones Unidas con el fracaso de la MINUSTAH. La principal preocupación de cualquier gobierno de República Dominicana debe ser la presencia amplia de ilegales indocumentados en el país. Ese es el problema más grave. Es que el país ahora mismo, revertir ese problema al nivel que está hoy, no te estoy hablando de 15 ni de 20 años, es una labor que va a requerir por lo menos de 30, 40, 50 años de políticas sostenidas. Yo no he escuchado ningún candidato presidencial, de todos los que hay, ninguno, contándolos a todos, de cómo revertir esa situación. Ningún interés concreto, ningún planteamiento concreto, sino atender el asunto a nivel protocolar diplomático, básicamente, con que el plano internacional intervenga, pero para solucionar la situación allá. Pero ese tema, ese aspecto de la amplia migración ilegal que hay aquí,
no lo he escuchado concretamente. No, tú no, ni lo vas a escuchar muy fácilmente, porque el problema es que yo te he dicho muchas veces que esto es una plutocracia. Y los sectores de interés, nacionales y extranjeros, abominan de la posibilidad de que llegue un presidente que aborde este problema. Porque acuérdate que aquí hay una agenda. Esa agenda nada más no viene del extranjero. Aquí hay poderes económicos determinantes, pesados, involucrados en esa agenda hasta la coronilla. Y ya tú tienes una alianza de los intereses más elevados de Haití con los dominicanos. Hablando del mercado de los 20 billones, tuviste que la reunión que tuvo en un momento el presidente Moïse, que fuera desgraciadamente desaparecido en las condiciones en que lo fue, con el presidente Abinader en la frontera, se reúnen hablando de interconexión del sistema eléctrico para que República Dominicana le venda energía a Haití. Ya tú ves que el grupo, el GB Group, según se dice, el grupo más económico más grande de Haití, ya tiene su sede aquí, en alianza con sectores económicos fundamentales del país, que lo que están jugando es a convertir la frontera en una zona franca, en un centro, una plaza comercial, ¿tú me entiendes? Entonces, a jugar al mercado de los 20 millones de habitantes y respetando la dignidad del pueblo haitiano y la del dominicano. Y que dicho sea de paso, déjame subrayarte, Gregory, yo no estoy hablando de que no hagamos negocio con los haitianos. Yo estoy hablando de eso. Es la agenda en los términos en que la están proponiendo. De crear la fusión, que no va a ser tal nunca así, en los términos que la gente cree que van a bajar una bandera y van a subir otra, puede llegar a un día eso. Ya la fusión ya está sembrada y cosechándose a través de los partos y los miles de guetos que hay de comunidades haitianas sembradas en todas partes del territorio nacional. De los partos de las embarazadas, claro, en los hospitales públicos. Claro. Hay el último dato que se conoció recientemente, es que está ya en un nivel de que cada 100 partos en hospitales públicos, un 35% es de que mujeres todo haitianas. Se ha disparado, por eso es que yo te digo que este gobierno es bucha y pluma nomás con ese tema. Porque cuando tú te vas... No se supone que la frontera está cerrada. ¿Para qué reabrió el presidente la frontera? Para los mercados. Para los mercados. Pero por lo exclusivamente. Por lo demás se supone que está cerrada, ¿verdad que sí? Ya. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el cierre de la frontera? Si tú estás viendo el ingreso de ciudadanos haitianos en masa, ¿dónde está funcionando el cierre de la frontera? Y tú no estás viendo que cruzando camiones para allá, para acá. O sea, la frontera no ha sido formalmente abierta, pero tampoco fue nunca formalmente, fácticamente cerrada. Eso fue un enunciado. Entonces, por eso es que yo te digo que sobre esas bases no vamos a llegar a ningún lado. Yo estoy muy preocupado y los candidatos, como es normal, la dinámica electoral es muy compleja. Porque el candidato tiene que tener cuidado con los temas que toca. Porque hay temas que te colocan en línea de tiro. Y este es uno de ellos. ¿Tú sabes Hay varios temas. Tú sabes la cantidad de votos haitianos que hay aquí. Nadie habla de eso. Diputados, síndicos, regidores, de todo. En las Fuerzas Armadas ni se diga. Está llena de militares que con identidad suplantada te han llegado, han hecho carrera en las Fuerzas Armadas. No de ahora, Eso es así. Yo fui diputado, yo no voy a decir quién, pero un diputado haitiano que tuvo la confianza de confesarse conmigo.
con los ojos casi aguados, me dijo, no le diga a nadie esto. Digo, no, yo soy una persona que respeta eso. Yo no puedo, porque estamos hablando, una cosa es la política, lo que hay que hacer, y otra cosa es una situación de un ser humano. Nosotros no estamos haciendo nada de fondo para resolver este problema. Y todo lo que tú estás viendo de un Estado dominicano beligerante para que la comunidad internacional mande tropas policiales o militares, de la naturaleza que sean, para poder garantizar un tránsito hacia un proceso electoral y el restablecimiento de un poder legítimamente instituido en Haití. Todo eso yo le llamo parches electorales. En estos 3 años... Después de la salida de Duvalier, todos los que se han hecho han fracasado, menos aquellos en que la MINUSTAH estaba allí, que se centró en proteger al presidente. ¿Y qué se mira que se puede hacer? Y si en estos 3 años y 8 meses de gobierno ha habido avances en reducir la migración ilegal haitiana. No, es que no ha sido así. No ha sido así. La realidad es que no es así. Mira, por ejemplo, para que tú entiendas lo que está pasando. Bueno, tú mismo acabas de citar el tema de los partos, de la manera que se han incrementado exponencialmente los partos de las haitianas en este gobierno. Pero una cosa extraordinaria. Los datos están ahí, esos son los que hablan. ¿Y podría reducirse ese aspecto de los partos? Porque cuando tú tienes una señora con 9 meses de ya que tiene el momento de labor de parto, tú no vas a dejar tampoco en el hospital, adentro del hospital, de darle atención. No, pero es que una cosa es una señora en labor de parto, y otra cosa es que tú tengas una política de seguridad fronterizo que evite que esa señora te llegue a un hospital dominicano. Okay. O sea, porque es que tú no estás viendo, por ejemplo, el muro. Se han hecho 2 o 3 kilómetros de una empalizada que le llaman verja perimetral inteligente. Ya tú estás viendo la inteligencia de la verja, que la están rompiendo los haitianos por los 4 costados, y están haciendo lo que les da la gana. Lo único que se ha podido controlar un poco es el robo de ganado. Pero fuera de eso, nada. Entonces, ese tema del control, lo que ha hecho es descontrolarse más. Y peor, los están legalizando. ¿Legalizando? Claro, por una orden del presidente. Pero, bueno, ya no tenemos tiempo prácticamente, pero legalizar, ¿en qué sentido? Bueno, pero tú no viste a Luis Abinader. Yo te voy a pasar para que tú lo compartas con los amigos en tus espacios, diciendo que la ley de migración hay que modificarla, porque es una locura que haya que mandar los haitianos a Haití para que busquen una visa para poder entrar para acá, que hay que legalizarlo aquí. Pues eso administrativamente se hizo con los venezolanos y ya se está haciendo con los haitianos. Porque esa es la visión que el presidente tiene. No te lo publican, pero eso está operando así. Pero si es así, sería... Claro, las empresas. Y eso no tiene que ver con... Eso es una política presidencial. Bien. José Ricardo Taveras, gracias por estar en La Hora con Gregory. No tenemos más tiempo. Ya habrá otros momentos para seguir conversando de varios temas, sobre todo de este tan importante y que manejas también, que es el tema de la situación interna con la inmigración haitiana ilegal que tenemos en República Dominicana. Gracias por tu visita a La Hora con Gregory. Gracias a ti por la oportunidad que me das. Bien. Señores, mañana les espero nueva vez. Hasta entonces.